En un mundo sumido en sombras, solo una voz pudo romper el silencio y preparar el camino para la luz eterna. Esta es la historia de San Juan Bautista. El nacimiento de una promesa, la luz que rompió el silencio. En medio de una tierra polvorienta y bañada por el sol ardiente de Judea, en una época en que el pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano, nació un niño cuya llegada cambiaría para siempre la historia espiritual de la humanidad. Su nombre era Juan. Pero este no fue un nacimiento común, fue un acontecimiento anunciado por el cielo, envuelto en misterio, esperanza y la certeza de que Dios mismo había puesto sus ojos sobre aquella familia sencilla, pero profundamente fiel. Todo comenzó meses atrás, cuando Zacarías, un sacerdote anciano y de vida recta, servía en el templo de Jerusalén. En su corazón llevaba una tristeza que lo acompañaba desde hacía décadas. Su esposa Elizabeth, también de edad avanzada, no había podido tener hijos. En una sociedad donde la maternidad era vista como una bendición divina, la esterilidad era motivo de dolor y vergüenza. Día tras día, Zacarías alzaba oraciones al cielo, pidiendo que Dios les concediera un hijo, aunque los años parecían haberse llevado esa esperanza consigo. Una mañana, mientras Zacarías cumplía su turno dentro del Santo de los Santos, ofreciendo incienso, ocurrió algo que detuvo el tiempo. El ángel Gabriel, mensajero de Dios, se apareció frente a él. Una luz intensa llenó el recinto y una voz poderosa pero serena le habló. «No temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será grande delante del Señor y vendrá lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre». El impacto de esas palabras fue tan fuerte que Zacarías quedó mudo. Su incredulidad mezclada con el asombro le impidió responder. Salió del templo sin voz, pero con una mirada que decía más que 1000 palabras. Los presentes, al ver su rostro pálido y sus ojos humedecidos, supieron que algo sobrenatural había ocurrido en aquel lugar sagrado. Mientras tanto, en su hogar, Elizabeth también sintió que algo extraordinario estaba sucediendo en su interior. Su vientre, que había permanecido estéril por tantos años, comenzó a dar señales de vida. Cada movimiento, cada latido era como un susurro del cielo, recordándole que Dios nunca olvida sus promesas. Durante 5 meses, Elizabeth permaneció en recogimiento, dando gracias y contemplando el milagro que crecía dentro de ella. La noticia del embarazo de Elizabeth se extendió como fuego en campo seco por las aldeas cercanas. Las mujeres del pueblo la visitaban con asombro, tocaban su vientre y compartían su alegría. Aquellos que antes la miraban con compasión, ahora la veían con una mezcla de respeto y admiración. La transformación física de Elizabeth iba acompañada de una transformación espiritual. Cada día que pasaba, ella sentía que no solo daría a luz a un hijo, sino a una misión, a un propósito mayor que su entendimiento humano. En medio de esta espera milagrosa, ocurrió otro acontecimiento que llenó de emoción el corazón de Elizabeth. María, su prima joven, también había recibido una visita del ángel Gabriel. Ella, aún virgen, esperaba al Mesías prometido, Jesús. Movida por el Espíritu, María emprendió un largo viaje de Nazaret hasta las colinas de Judea para visitar a Elizabeth. Cuando María entró en la casa y saludó a su prima, el niño que Elizabeth llevaba en el vientre saltó de alegría. En ese instante, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz potente: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Este momento fue más que un simple encuentro entre dos mujeres embarazadas. Fue una explosión de gracia, un preludio de la unión espiritual entre Juan y Jesús que se manifestaría años después junto al río Jordán. Juan, aún en el vientre, reconocía la presencia del Salvador. Era como si su alma desde antes de nacer ya supiera que su misión en la tierra sería preparar el camino para aquel que traería la redención. Con el paso de los meses, la espera llegaba a su fin. La casa de Zacarías se llenó de vecinos, familiares y curiosos que aguardaban el nacimiento. Y por fin,
En una noche estrellada, cuando el aire olía a tierra húmeda y olivos, el llanto de un recién nacido rompió el silencio. Era Juan. La alegría desbordó el corazón de Elizabeth. Los presentes lloraban, reían, se abrazaban. Había nacido un niño destinado a ser más que un hombre. Sería la voz que clamaría en el desierto, el heraldo que prepararía a Israel para el gran encuentro con Dios. 8 días después, en la ceremonia de la circuncisión, surgió la duda. ¿Cómo llamarían al niño? Algunos insistieron en ponerle el nombre de su padre, Zacarías, siguiendo la tradición familiar. Pero Elizabeth fue clara. Su nombre es Juan. Ante la incredulidad de todos, Zacarías, aún mudo, tomó una tablilla y escribió: «Su nombre es Juan». En ese preciso instante, su lengua se destapó. Las primeras palabras que brotaron de su boca fueron alabanzas a Dios. Una profecía poderosa fluyó de sus labios, anunciando el futuro glorioso de su hijo y la llegada del Mesías. Los que presenciaron aquel hecho no pudieron contener la emoción. La noticia corrió por toda la región montañosa de Judea. La pregunta quedó en el aire, llenando de misterio los días siguientes. ¿Qué será de este niño? Porque la mano del Señor está claramente con él. Y así, entre el asombro, la fe y la esperanza, comenzó la vida de Juan, el Bautista, el hombre que más adelante alzaría la voz para despertar a un pueblo dormido en la comodidad espiritual. Antes de continuar esta increíble historia sobre la vida de San Juan Bautista, dime, ¿sabías que el 24 de junio es el día del nacimiento de San Juan Bautista y que esta fecha se celebra en varios países de tradición cristiana, siendo también una de las más importantes para la Santa Iglesia Católica? ¿Crees que el mensaje de Juan Bautista sobre el arrepentimiento sigue siendo importante en nuestros días? ¿Cómo lo aplicarías en tu vida? Escríbeles comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. La infancia de Juan. El silencio que forja profetas. La infancia de Juan Bautista estuvo marcada por un ambiente de profunda espiritualidad y recogimiento. Desde su nacimiento, sus padres, Zacarías y Elizabeth, supieron que su hijo no era un niño común. Había sido concebido en el milagro, nacido de la promesa divina y destinado a una misión que trascendía el entendimiento humano. La casa donde creció Juan estaba impregnada de oraciones, de lecturas de las antiguas escrituras y de cánticos al Altísimo. Cada amanecer era una oportunidad para que Zacarías instruyera a su hijo en los caminos del Señor, mientras Elizabeth, con el corazón lleno de ternura, le enseñaba a caminar por la senda de la humildad y la obediencia. Desde pequeño, Juan mostraba una madurez inusual. Mientras los otros niños jugaban en las calles empedradas de la aldea, corriendo entre los olivos y las higueras, Juan prefería la soledad de las colinas cercanas. Allí se sentaba durante horas, contemplando el cielo, escuchando el susurro del viento y observando cómo el sol se ocultaba tras las montañas. Algunos vecinos lo miraban con curiosidad, incluso con cierta inquietud, pues notaban en su mirada un brillo distinto, una especie de fuego interior que parecía consumirlo en pensamientos profundos. No era un niño rebelde ni arisco, pero había en él una distancia, como si su alma estuviera siempre en otro lugar, dialogando en silencio con Dios. Zacarías, en sus momentos de mayor recogimiento, recordaba las palabras del ángel Gabriel. Sabía que Juan estaba llamado a ser grande delante del Señor, y eso le generaba un respeto reverente hacia su propio hijo. Por las noches, mientras el niño dormía, Zacarías oraba, pidiendo sabiduría para guiarlo. Sabía que llegaría el día en que Juan tendría que abandonar el hogar para entregarse por completo a su misión, pero el cuándo y el cómo permanecían en el misterio. Elizabeth, por su parte, se dedicaba a fortalecer en Juan los valores de la compasión, la justicia y la verdad. Le contaba las historias de los grandes profetas de Israel, Elías, Isaías, Jeremías. Le hablaba de su valor, de su entrega, de cómo enfrentaron a reyes y pueblos enteros por defender la palabra de Dios. Y Juan escuchaba con atención, como si cada relato fuera una semilla que iba germinando en lo más profundo de su corazón. A veces, durante la cena, el niño preguntaba cosas que descolocaban a sus padres. ¿Cómo se siente cuando Dios te habla?
¿Cómo sabe uno cuándo debe obedecer la voz del Espíritu? ¿Y si llegue el día en que deba enfrentar el rechazo por decir la verdad? El carácter de Juan se fue forjando entre el amor de su familia y la dureza de sus propias convicciones. Ya desde muy joven mostraba señas de un ascetismo natural. No le interesaban los banquetes ni las fiestas, rehuía el bullicio de las multitudes. Prefería el pan sencillo, las frutas silvestres y el agua fresca de los manantiales cercanos. Su cuerpo, delgado pero fuerte, parecía acostumbrarse poco a poco a la austeridad. Su piel, expuesta al sol y al viento, iba adquiriendo el tono dorado de los que viven más cerca de la tierra que de las comodidades del hogar. Los años pasaban y con ellos crecía en Juan una conciencia cada vez más aguda del dolor y la injusticia que afligían a su pueblo. Desde pequeño veía a los soldados romanos exigir impuestos abusivos, a los fariseos y saduceos predicar una ley que muchas veces no cumplían, y a los mercaderes enriqueciéndose a costa de los más pobres. Su corazón se estremecía al ver a las viudas llorar, a los enfermos mendigar y a los niños descalzos vagar por las calles sin rumbo. Estas imágenes fueron tallando en él una sensibilidad social y espiritual que más adelante sería la base de su mensaje de conversión. En las fiestas religiosas, Juan acompañaba a sus padres al templo de Jerusalén. Allí, en medio de la majestuosidad de los sacrificios y las ceremonias, el joven observaba en silencio. Mientras otros niños se distraían con el bullicio de los peregrinos, Juan fijaba su atención en el altar, en el humo del incienso que subía hacia el cielo, en el rostro de los sacerdotes, en las lágrimas de los penitentes. Cada detalle quedaba grabado en su memoria, como si supiera que algún día él mismo sería la voz que llamaría a su pueblo al arrepentimiento. Pero a pesar de toda esa solemnidad, Juan también fue un niño que conoció la ternura y el calor del hogar. Recordaba las noches de invierno, cuando su madre lo arropaba y le contaba historias antes de dormir. Recordaba la voz de su padre recitando los salmos, enseñándole que en cada dificultad debía levantar los ojos hacia el Creador. Esos momentos, aunque simples, fueron la raíz de la fortaleza que más adelante sostendría su espíritu frente a la adversidad. Con el paso del tiempo, Juan comenzó a experimentar en su interior una inquietud que no lo dejaba descansar. Era como un fuego invisible que lo empujaba hacia el desierto, lejos de las comodidades, hacia un lugar donde pudiera estar a solas con Dios. Había noches en las que se levantaba de su lecho y, sin decir palabra, salía al campo, buscando en la inmensidad de la noche las respuestas que su alma anhelaba. Los vecinos comenzaron a murmurar: el hijo de Zacarías es diferente, siempre lo fue. Algunos lo admiraban, otros lo temían, y no faltaban quienes lo consideraban un excéntrico. Pero todos coincidían en algo: Juan no era como los demás. Había en él una gravedad, una profundidad que hacía que incluso los adultos lo escucharan con respeto cuando hablaba. Así transcurrió la juventud de aquel niño milagroso, una juventud silenciosa, de oración, de contemplación y de un aprendizaje que no se encontraba en los libros, sino en la escucha atenta del espíritu. En su interior, Juan sentía que su momento se acercaba. El llamado estaba cada vez más fuerte, más claro, más imposible de ignorar. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, entendía que estaba destinado a ser mucho más que un espectador en la historia de su pueblo. La voz que despertaría a Israel comenzaba a formarse en lo profundo de su ser, esperando el momento exacto para romper el silencio. El llamado del desierto, el nacimiento del profeta. La transformación de Juan Bautista comenzó en silencio, como suelen empezar los grandes destinos. Fue durante su juventud, cuando la inquietud que venía sintiendo desde la infancia se hizo insostenible. Cada vez que subía a las colinas de Judea, cada vez que contemplaba el firmamento estrellado y sentía el soplo del viento sobre su rostro, percibía en lo más profundo de su ser que algo le estaba llamando. Una voz invisible, pero poderosa, lo empujaba lejos de los muros de su hogar, lejos de la seguridad que le ofrecían sus padres, lejos de la vida que otros jóvenes soñaban. Juan entendió que el momento había llegado. No podía ignorarlo más. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de oro las piedras del camino, Juan se despidió de sus padres. No hubo palabras grandilocuentes, ni abrazos prolongados. Solo un intercambio de miradas profundas, cargadas de amor, fe
y resignación. Zacarías y Elizabeth sabían que aquel día llegaría, pero verlo partir les rompió el corazón. Sabían que el niño que habían criado con tanto esmero no les pertenecía. Era de Dios, y Dios lo llamaba. El desierto de Judea, un paisaje árido, casi hostil, se convirtió en su nuevo hogar. Allí, entre dunas infinitas, rocas calcinadas por el sol y noches de frío implacable, Juan encontró el escenario perfecto para su transformación espiritual. Se despojó de todo lo material. Su vestimenta cambió. Dejó las ropas de lino por un tosco atuendo hecho de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero. Su dieta se volvió un reflejo de su vida austera. Langostas y miel silvestre eran sus únicos alimentos. Su cuerpo, antes frágil, se endureció. Su piel, antes suave, ahora era curtida por el sol y el viento. Su rostro adquirió un brillo diferente, una intensidad que inquietaba a quienes se cruzaban en su camino. Pero más allá de la apariencia, lo que realmente cambiaba en Juan era su alma. Allí, en la soledad del desierto, comenzó a escuchar la voz de Dios con más claridad que nunca. Sus días transcurrían en oración profunda, en largas meditaciones, en diálogos silenciosos con el Altísimo. La dureza del paisaje, la ausencia de compañía humana y la constante exposición a los elementos fueron moldeando su carácter. Cada amanecer lo encontraba de pie, con los ojos cerrados, el rostro alzado al cielo, dejando que el sol naciente lo bañara como si fuera una unción sagrada. Los relatos de aquellos que lo visitaban en el desierto comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que Juan era un loco, un hombre que había perdido el juicio entre la soledad y el hambre. Otros, sin embargo, aseguraban que era un profeta, un enviado de Dios. Decían que cuando Juan hablaba, su voz era como un trueno que sacudía el corazón. Su mirada, intensa y penetrante, parecía ver más allá de las apariencias, como si pudiera leer el alma de las personas. Los rumores crecieron y se esparcieron por todas las aldeas cercanas. Había un hombre en el desierto que predicaba con una fuerza que nadie había visto en años. Lo que hacía a Juan diferente no era solo su estilo de vida radical, sino el contenido de su mensaje. No hablaba de teorías abstractas ni de interpretaciones complicadas de la ley. Su mensaje era simple, pero demoledor. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Aquellas palabras, repetidas una y otra vez, tenían el poder de atravesar el orgullo y la indiferencia de los más endurecidos. Los que lo escuchaban no podían salir de la misma forma que habían llegado. Algunos rompían en llanto, otros caían de rodillas y no faltaban quienes, con el corazón estremecido, pedían ser bautizados como símbolo de una nueva vida. Juan no tenía miedo de señalar el pecado, de desenmascarar la hipocresía de los fariseos y saduceos, ni de denunciar las injusticias sociales que carcomían al pueblo de Israel. Su predicación no era cómoda ni suave, era como una espada afilada, que cortaba las máscaras y obligaba a las personas a confrontar su verdad interior. Hablaba con autoridad, pero también con una pasión que solo podía nacer de alguien que había entregado su vida por completo a la voluntad de Dios. La fama de Juan comenzó a cruzar las fronteras del desierto. Gente de todas partes acudía a escucharlo. Campesinos, soldados, comerciantes e incluso miembros de la clase sacerdotal. Multitudes enteras se congregaban a la orilla del río Jordán, donde Juan realizaba los bautismos. El agua, símbolo de purificación y renacimiento, se convirtió en el escenario de un despertar espiritual que muchos jamás olvidarían. Y sin embargo, a pesar de la creciente multitud, Juan nunca se dejó llevar por la fama. Rechazó cualquier tipo de reconocimiento humano. Cuando algunos comenzaron a preguntarse si él era el Mesías, Juan fue tajante. «Yo no soy el Cristo, solo soy una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor». Cada noche, después de un día agotador de predicación y bautismos, Juan se retiraba a su cueva, donde permanecía en oración hasta el amanecer. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente, mientras en lo más profundo de su ser crecía una certeza que lo acompañaba como una sombra.
El Mesías estaba cerca, ya caminaba entre ellos, y pronto llegaría el momento de señalarlo ante el mundo. El encuentro en el Jordán, el día en que el cielo se abrió. El sol ardía con fuerza sobre las aguas tranquilas del río Jordán. Era un día como tantos otros, pero en el aire flotaba una sensación extraña, como si el universo contuviera la respiración. La multitud comenzaba a reunirse desde muy temprano. Hombres y mujeres de todas las edades venían de pueblos cercanos y distantes, algunos caminando durante días solo para escuchar la voz potente y cortante de Juan, el profeta del desierto. Con sus palabras, él los confrontaba, los sacudía y los empujaba a enfrentarse con sus propias culpas. Era un bautismo de agua, pero también un bautismo de conciencia. Los rostros de la gente reflejaban una mezcla de temor y esperanza. Algunos lloraban antes de siquiera entrar al agua, otros temblaban mientras Juan les sumergía, pronunciando en voz alta el llamado al arrepentimiento. Cada vez que sus manos levantaban un cuerpo empapado, era como si el peso de los pecados quedara atrás, flotando en las aguas del Jordán, llevadas por la corriente hacia el olvido. Juan sabía que algo grande estaba por suceder. Durante noches enteras, en la soledad de su cueva, había sentido una voz interior, un susurro persistente que le anunciaba la proximidad de aquel por quien él había sido enviado. Las palabras del ángel Gabriel durante el anuncio a su padre Zacarías volvían a su mente una y otra vez. Él irá delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al pueblo para su venida. Juan entendía que ese momento estaba cerca, pero aún no sabía cuándo ni cómo ocurriría. Mientras predicaba aquel día, sus ojos escudriñaban entre la multitud, como si instintivamente buscaran un rostro específico. De pronto, lo vio. Un hombre de semblante sereno, vestido de manera sencilla, avanzaba entre la gente con paso firme pero humilde. Nadie parecía prestarle demasiada atención, pero para Juan ese rostro desconocido se volvió el centro de todo. Una corriente eléctrica pareció recorrer su cuerpo. El Espíritu de Dios en su interior le revelaba la verdad de aquel instante. Ese hombre era el Mesías. Jesús de Nazaret se acercó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Juan. No hubo necesidad de palabras, porque en aquella mirada se cruzaron siglos de profecías, promesas y esperanzas. Era como si el tiempo mismo se detuviera, permitiendo que aquel instante sagrado pudiera respirarse, tocarse, grabarse en la eternidad. Juan, conmovido hasta lo más profundo, dio un paso atrás. Su voz, normalmente firme y resonante, tembló al salir de su garganta. ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús sonrió levemente y con la calma que solo poseen los que conocen su propósito, respondió: «Deja que así sea ahora, pues conviene que cumplamos así toda justicia». Esa respuesta fue como un sello divino, una confirmación que llenó de luz el corazón de Juan. Sin más demora lo condujo hacia el agua. La multitud observaba en completo silencio. Los murmullos desaparecieron. Hasta las hojas de los árboles parecieron quedarse inmóviles. Juan tomó a Jesús con sus manos temblorosas, lo sumergió en las aguas del Jordán y al levantarlo ocurrió lo inimaginable. El cielo se rasgó, como si una cortina invisible se apartara para dar paso a lo sobrenatural. Una luz intensa descendió sobre Jesús, envolviéndolo en un resplandor que cegó momentáneamente a los presentes. Y entonces, una voz que no venía de la tierra, sino del propio cielo. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Las palabras retumbaron por todo el valle como un eco eterno. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos, y hubo quienes, con el rostro bañado en lágrimas, comprendieron que estaban siendo testigos de un acto divino. Como si fuera poco, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, posándose suavemente sobre Jesús, confirmando así que el esperado, el Salvador, ya caminaba entre ellos. Para Juan, aquel momento fue la culminación de su propósito. Durante años, había predicado sobre la venida de uno que sería más grande que él, de alguien cuya sandalia no era digno de desatar. Ahora,
frente a sus propios ojos, esa profecía se cumplía. Un profundo respeto mezclado con un sentimiento de paz y misión cumplida invadió su alma. Pero también sabía que su tarea no terminaba ahí. Si bien había señalado al Mesías al mundo, aún debía continuar exhortando al pueblo, preparando más corazones para recibir el mensaje de salvación que pronto Jesús anunciaría. Cuando Jesús se alejó, internándose en el desierto para iniciar su propio tiempo de prueba, Juan lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista entre las colinas lejanas. Sentía que el peso de la historia entera se había posado sobre sus hombros, y que a partir de aquel día su voz resonaría más fuerte que nunca. Las aguas del Jordán continuaron su curso, pero ya nada sería igual. Los que estuvieron ahí contarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que presenciaron, y la figura de Juan, el Bautista, se grabaría para siempre en la memoria del pueblo como el profeta que abrió el cielo para mostrar al mundo al Hijo de Dios. La voz que denunciaba el pecado. Juan frente al poder y la injusticia. Tras aquel día inolvidable junto al río Jordán, cuando el cielo se abrió y la voz de Dios confirmó la identidad de Jesús como su Hijo amado, Juan Bautista continuó su misión con más fuerza y determinación que nunca. Su voz, ya conocida por su poder de despertar conciencias adormecidas, ahora resonaba como un trueno en los corazones de los hombres. No había lugar para la tibieza. Juan hablaba de manera directa, sin adornos, sin temor a las consecuencias. Su mensaje era un llamado urgente a la conversión, una invitación ineludible al arrepentimiento genuino. Mientras las multitudes seguían acudiendo para escuchar sus palabras y recibir el bautismo, la figura de Juan comenzó a incomodar no solo a los pecadores comunes, sino también a las más altas esferas del poder político y religioso. El eco de su voz llegó hasta el palacio de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, un hombre ambicioso, débil de carácter y fácilmente manipulable por sus pasiones. Herodes vivía un romance escandaloso con Herodías, la esposa de su propio hermano, Felipe, un acto que era considerado un adulterio público y una violación flagrante de la ley de Moisés. Juan no se quedó callado. No le importó que Herodes fuera el hombre más poderoso de la región. No le importaron las amenazas ni las posibles represalias. Desde su lugar en el desierto, y ante todos los que quisieran escuchar, Juan alzó la voz con la misma fuerza con la que reprendía a los fariseos hipócritas y a los recaudadores de impuestos injustos. Mirando directamente hacia el palacio, Juan proclamó: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Su denuncia fue clara, contundente y sin espacio para ambigüedades. La noticia de aquella acusación llegó rápidamente a los oídos de Herodes y de Herodías. El tetrarca, a pesar de su debilidad moral, sentía una mezcla de temor y fascinación hacia Juan. Reconocía en él a un hombre justo y santo. Incluso en ocasiones lo llamaba a palacio para escucharlo hablar. Aunque Juan le reprendía duramente, Herodes encontraba imposible ignorarlo. Sentía una inquietud interna cada vez que oía su voz. Era como si la conciencia que había sepultado durante años comenzara a despertarse. Pero Herodías, en cambio, sentía por Juan un odio profundo, una rabia que crecía cada día más. No podía tolerar que aquel hombre la humillara públicamente, que la despojara de su aparente dignidad y la expusiera ante el pueblo como símbolo de pecado y escándalo. La tensión fue creciendo. Los consejeros de Herodes le advertían que mantener a Juan libre podría alentar una revuelta popular. Su influencia era cada vez mayor, y había quienes ya empezaban a verlo no solo como un profeta, sino como un líder político capaz de movilizar al pueblo contra los abusos del poder. Temiendo por su posición, pero sin querer dar el paso definitivo hacia la violencia, Herodes tomó una decisión salomónica: arrestar a Juan y encerrarlo en la prisión de la fortaleza de Maqueronte, una fortaleza imponente construida en lo alto de un peñasco en el desierto, al este del Mar Muerto. La celda donde confinaron a Juan era oscura, húmeda y fría. Las piedras de las paredes, cubiertas de musgo y moho, no ofrecían consuelo alguno.
La única luz que entraba era la de una pequeña abertura cerca del techo, por donde apenas se filtraban algunos rayos de sol durante el día. Ahí, en aquel espacio reducido, Juan continuó haciendo lo que mejor sabía hacer: orar. Pasaba horas arrodillado sobre el suelo rocoso, elevando su voz en silente comunión con Dios. Sus cadenas físicas no lograban encadenar su espíritu. Los discípulos más fieles de Juan continuaron visitándolo cuando les era permitido. Le llevaban noticias del exterior, y fue así como el Bautista comenzó a escuchar los primeros relatos sobre las obras de Jesús. Milagros, curaciones, mensajes de misericordia y esperanza llegaban a oídos del prisionero. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su encierro, la mente de Juan fue asaltada por la duda. ¿Era Jesús realmente el Mesías o debía esperar a otro? Su corazón, siempre firme, ahora sentía la presión de la incertidumbre. Envió entonces a 2 de sus discípulos a preguntar directamente a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? La respuesta de Jesús fue clara y llena de ternura, pero también de profundidad espiritual. Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. A través de esas palabras, Jesús recordaba a Juan las profecías de Isaías, confirmando que, efectivamente, la era mesiánica había comenzado. Mientras tanto, en la corte de Herodes, el odio de Herodías crecía como una llama alimentada por el rencor. La mujer buscaba el momento oportuno para acabar de una vez por todas con aquel hombre que había osado enfrentarse a ella. Sus planes eran oscuros, su deseo de venganza incontrolable. Cada día, mientras Juan permanecía encerrado en su celda, sin más compañía que su fe y su esperanza, el destino se iba tejiendo silenciosamente. Los engranajes del poder y la corrupción comenzaban a girar, y una sombra de tragedia comenzaba a extenderse sobre el profeta del desierto. La historia de Juan aún no había terminado, pero las señales del sufrimiento final ya estaban presentes, esperando el momento de caer con todo su peso. El martirio de Juan, la luz que no pudo ser apagada. La noche caía lentamente sobre la fortaleza de Maqueronte. El viento del desierto golpeaba con fuerza las murallas de piedra, levantando polvo que se filtraba por las rendijas de las ventanas y se acumulaba en las esquinas de los pasillos. En lo profundo de la prisión, Juan Bautista permanecía en oración. Su cuerpo, ya debilitado por los meses de encierro, mostraba signos de desgaste. Su barba crecida, su piel curtida y sus ojos hundidos eran el reflejo de una vida de lucha, sacrificio y entrega total a Dios. Pero su espíritu, ese permanecía intacto, inquebrantable como el mismo monte donde había predicado tantas veces. En el palacio de Herodes, la atmósfera era completamente diferente. La celebración del cumpleaños del tetrarca llenaba las salas de música, vino y excesos. Nobles, soldados y cortesanos disfrutaban de un banquete opulento, con mesas repletas de manjares, copas rebosantes y risas que resonaban por los pasillos. Herodes, embriagado por el alcohol y el aplauso de sus invitados, se mostraba generoso y desenfadado. Pero en su interior, una sombra persistente lo atormentaba. La figura de Juan, el profeta preso bajo su techo, cuya voz aún resonaba en su mente como un eco de advertencia. Herodías, que no había olvidado ni perdonado las humillaciones sufridas, aguardaba pacientemente el momento oportuno para ejecutar su venganza. Sabía que su esposo, en ese estado de ebriedad y vulnerabilidad, era capaz de hacer promesas imprudentes. Fue entonces cuando ideó un plan tan perverso como efectivo. Llamó a su hija, Salomé, y le pidió que bailara para Herodes y sus invitados. Sabía que la belleza y el encanto de la joven podrían doblegar la voluntad del tetrarca.
La música comenzó a sonar y Salomé, envuelta en velos ligeros, entró al salón. Su danza fue hipnótica, provocadora, una mezcla de sensualidad y misterio que cautivó a todos los presentes. Herodes, deslumbrado y perdido entre el deseo y la admiración, la observaba sin apartar la mirada. Cuando la danza terminó, el tetrarca, llevado por la emoción del momento y sin medir el peso de sus palabras, exclamó en voz alta: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino si así lo deseas». El silencio cayó sobre el salón. Todos los ojos se posaron sobre Salomé, que, siguiendo las instrucciones de su madre, se inclinó hacia Herodes y, con una voz dulce pero cargada de intención, pronunció la petición que congeló el corazón de todos los presentes. «Quiero que me des, ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rostro de Herodes palideció de inmediato. El vino pareció agriar en su garganta. El temor se apoderó de él. No quería matar a Juan, lo respetaba, incluso le temía. Sabía que el pueblo lo consideraba un profeta, y derramar su sangre podría traerle graves consecuencias. Pero el orgullo, el temor a quedar como cobarde delante de sus invitados y la trampa de su propia promesa pública lo encerraron en una jaula de decisiones sin salida. Con el corazón oprimido, pero sin atreverse a desobedecer su palabra, Herodes dio la orden. Mandó llamar a uno de sus verdugos y le instruyó que fuera a la prisión y ejecutara a Juan de inmediato. La noticia corrió rápidamente por los pasillos oscuros de la fortaleza. El verdugo descendió a las celdas con paso firme, llevando consigo una bandeja de plata. Los guardias apenas podían sostener la mirada. Nadie quería ser testigo de aquel acto, pero la voluntad del rey era ley. En su celda, Juan permanecía en silencio, en profunda oración, tal vez ya sintiendo en su alma que su hora final había llegado. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo una entrega serena, una aceptación profunda de la voluntad de Dios. El verdugo con manos temblorosas cumplió su deber, y así, en la oscuridad de aquel calabozo, cayó la cabeza del hombre que había sido la voz del desierto, el heraldo del Mesías, el profeta que no temió enfrentar al poder corrupto. La cabeza de Juan fue colocada sobre la bandeja y llevada al gran salón, donde Herodías y Salomé esperaban con ansias. El espectáculo macabro fue presenciado por todos los invitados, que, entre el horror y el morbo, observaron en silencio. La venganza de Herodías se había consumado, pero la sangre del profeta, lejos de silenciar su mensaje, lo inmortalizó en la conciencia de todo un pueblo. Los discípulos de Juan, al enterarse de su martirio, acudieron rápidamente a la fortaleza. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto por el dolor, recogieron su cuerpo, lo envolvieron con respeto y lo enterraron en un lugar digno. En medio del luto, solo una certeza lo sostenía. Juan había cumplido su misión hasta el último aliento. Su voz había abierto el camino para el Salvador y su sacrificio sellaba con sangre la entrega total de un hombre que vivió y murió por la verdad. Y así, mientras las arenas del desierto seguían moviéndose con el viento, el eco de su voz no dejó de resonar. La figura de Juan el Bautista quedó grabada en la memoria de la humanidad como símbolo de valentía, integridad y fidelidad absoluta a la voluntad de Dios. Su muerte no fue el final, sino el principio de una huella imborrable que incluso hoy sigue despertando conciencias adormecidas en cada rincón del mundo. La vida de San Juan Bautista es una historia profundamente inspiradora que nos invita a reflexionar sobre el poder de la entrega total y la valentía frente a la adversidad. Desde su concepción milagrosa, anunciada por el ángel Gabriel a su padre Zacarías, hasta su martirio, Juan Bautista estuvo destinado a una misión única: ser la voz que anunciara la llegada del Mesías y preparara los corazones para su encuentro. Su existencia no fue sencilla ni cómoda, pero precisamente en esa dificultad
encontramos la grandeza de su ejemplo. Una de las enseñanzas más profundas que nos deja San Juan Bautista es la importancia de la humildad y la verdad. Él no buscó la fama ni el poder. Al contrario, vivió en el desierto, con austeridad, lejos de las comodidades mundanas. Su mensaje era claro y directo: arrepentirse, cambiar, volver a Dios. Su llamado fue radical, pues invitaba a la transformación interior y a la renuncia de actitudes hipócritas o injustas. En un tiempo de corrupción, de abusos y de falsas apariencias, Juan tuvo el coraje de denunciar el pecado sin miedo, incluso cuando eso le costó la vida. Su ejemplo nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a ser honestos con nuestra propia verdad y a no callar frente a lo que sabemos que está mal. Además, la vida de San Juan Bautista nos muestra la fuerza de la misión personal. Él entendió desde muy joven que había sido llamado para algo más grande que él mismo, y aceptó esa responsabilidad con todo su ser. Vivió cada día con una claridad de propósito admirable, sin desviarse ni por tentaciones ni por miedo. Su entrega absoluta es una invitación para que cada uno de nosotros busque su propio camino con determinación y fe, confiando en que nuestras acciones pueden preparar un cambio profundo, tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. También es importante reflexionar sobre su relación con Jesús, pues Juan no quiso robar protagonismo ni generar seguidores para sí mismo. Reconoció la grandeza de Jesús y se humilló ante él, afirmando que solo era la voz que anunciaba la llegada del Cordero de Dios. Este acto de humildad y reconocimiento es una lección sobre el verdadero liderazgo espiritual: saber cuándo dar paso, cuándo señalar a otro y cuándo retirarse con dignidad. Juan nos enseña que no todo en la vida es alcanzar la cima, sino cumplir fielmente el rol que Dios nos ha asignado. Finalmente, la muerte de San Juan Bautista es un recordatorio del costo que a veces implica vivir con integridad. Su martirio, producto de su firmeza al denunciar el pecado y la injusticia, nos muestra que el camino del bien no siempre es fácil ni popular. Sin embargo, su legado permanece vivo porque su voz, aunque silenciada en la tierra, sigue resonando en la conciencia de quienes buscan la verdad y la justicia. Su sacrificio nos invita a valorar la libertad de expresión y la fuerza del testimonio personal, recordándonos que, aunque enfrentemos dificultades, la fidelidad a nuestros principios es lo que da sentido profundo a nuestra existencia. En suma, la vida de San Juan Bautista es una fuente inagotable de reflexión sobre la fe, la humildad, la valentía y la entrega. Su historia nos desafía a ser auténticos, a no temer la verdad y a mantenernos firmes en nuestras convicciones, aun cuando el mundo parezca oponerse. Es el llamado a ser, en medio de la oscuridad, una voz que prepare el camino para la luz, una luz que puede transformar no solo nuestra vida, sino la historia misma.